Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es su programa Excelencia Personal y ya estamos listísimos con todos los ánimos puestos para un tema muy interesante, pues con nuestra querida Maripaz Albarrán. Bienvenida, Maripaz. Muchas gracias, Nelly. Gracias. Hola, Gerardo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Verdaderamente encantada de estar aquí. Oye, además un súper tema, Maripaz, porque... Cuéntanos, Gerardo, ¿cuál es el tema? Pues esto de cómo sabes que estás sintiendo. ¿Qué tal? Qué bárbaro, de verdad. Es que yo siento mucho, pero a veces, ¿qué es lo que estás sintiendo? Sí. No, a veces nos perdemos. ¿Cuándo sabes que claro, lo que estás expresando es un sentimiento? Uh-huh. Porque estamos bien... Así que como que bien locos, digamos, ¿no? En el sentido y con mucho respeto, pero es que sí, como que hay cosas que están revueltas en nuestra cabeza. ¿Cómo distinguirías una sensación de un sentimiento o un pensamiento de un sentimiento nuevamente o una sensación física de una sensación emocional? O sea, es bien interesante este tema. Claro. Bien interesante. Somos un todo y hay que sabernos entender, porque si no... pues ahora sí que dejamos a la loca de la casa, que salga como sea, ¿no? Sí. Y que salga el automático, que es lo que queremos evitar. Sí, claro. Justamente, claro. ¿no? Y ponerle nombre, tan importante que es ponerle nombre. Pero rescato también, por supuesto, ponerle nombre para que de alguna manera se domestique. Uh-huh. Esa parte es muy interesante porque desde el Génesis se nos está enseñando por dónde es el camino y iluminándolo. Cuando nuestro Señor, bueno, el Dios creador, en ese momento lo que conocemos como el Dios Padre, que es siempre trinitario, pero Dios Padre en el momento del Génesis, uh-huh. el creador, pues esto, regala la creación a este hombre antes de que según esta mitología bíblica, se dé la figura de Eva. Cuando Adán es creado, él se compromete como un trabajador, tal cual como un peón en este gran jardín del Edén, uh-huh. Y este gran jefe le dice: necesito que nombres a los animales y que empieces a distribuir uh-huh. las cosas y que cultives la tierra en este punto. Cuando él nombra a los animales, se da el fenómeno de existir. Exacto. Entonces, ponerle nombre, por lo general, y ya lo trillado, y a lo mejor hasta de mensajes que recibimos en el celular y demás, el de no, es que ponle nombre a las cosas, es que todo tiene un nombre, como que no sabemos la fuerza desde antaño que tiene en el ser humano el ponerle nombre a las cosas. Es todo un tema ese también. Me gusta, está padre ese punto de partida. Sí, ponerle nombre quiere decir, ante mí significas y existes, que a su vez la existencia del hombre es porque Dios también lo permitió fuera de él. Pero entonces fuera del hombre, por esa imagen y semejanza, también las cosas existen cuando él las reconoce y les pone nombre. O sea, no quisiera decir la fecha porque no me quiero equivocar, pero nada más del evento que es impresionante. Salió, me parece que en las costas de África, un animal rarísimo, que unos decían, bueno, pues yo no tengo bien idea qué es, pero uh-huh. parece como un ornitorrinco, pero no mucho, porque tiene unas aletas distintas, una cosa muy rara. Y entonces lo llevaron con la comunidad científica y ya globalizadísimo, ¿eh? O sea, sí estoy hablando del siglo XX, mitades hacia adelante. Uh-huh. No te digo que no quiero decir la fecha, pero por los 70s, por uh-huh. allí. Y entonces resultó que a la hora que la comunidad científica lo empezó a ver, pues se voltearon a ver como diciendo, no podría yo decir, ya saqué aquí el cotejo de las formas, de los tamaños, dimensiones, no pesos, uh-huh. Temperatura de la sangre, no me está cuadrando. Bueno, notición, un animal que no existía. Y cuando dices, espérame, ¿cómo no va a existir si lo tienes en la mano? No, porque no tenía nombre. Uh-huh. ¿Cuántas cosas que nos suceden? Exacto, uh-huh. no están teniendo nombre. Y muchas veces es por claro que dentro de nosotros, pues no importa hasta dónde haya llegado la comunidad psicológica, científica, no sé, biológica, lo que fuera. ¿Qué importaría que todo el mundo sepa lo que para mí, en mi interior, está sucediendo y yo no le estoy pudiendo poner nombre? ¿Sí me explico? O sea, uh-huh. pongamos el ejemplo de este pseudo ornitorrinco que también vive dentro de nosotros y que en un momento dado, al no saber qué es, yo lo catalogo como lo que sí sé que es, pero estoy equivocada. Uh-huh, entonces actúo y pongo consecuencia de
algo que ni siquiera es cierto eso. Y entonces andamos perdidos por la vida. Entonces, ojalá un programa de estos y después otro más, pero que a nivel de esta charla, que se antoja con los radioescuchas y con todo este programonón, que es Excelencia Personal, se pueda prender un poquito la luz de decir, aguas, no creas que todo lo sabes, en el sentido de decir, no actúes en consecuencia de algo que a lo mejor ni siquiera es eso. Entonces yo creo que el objetivo del programa es dilucidar un tanto. ¿Sabes que estás sintiendo? ¿Cómo sabes que estás sintiendo? ¿Cómo sabes? ¿Y qué es eso que estás sintiendo y cómo le vas a llamar? Qué belleza, oye, me gusta, Maripaz. ¿Y qué consecuencia hay detrás de esto? Claro. ¿Hasta qué punto te estás permitiendo y hasta qué punto te estás negando el que estás sintiendo? Porque ese es otro, o sea, dentro de este mismo programa, pero es otro aspecto. No sabes, ¿cómo sabes que estás sintiendo? Bueno, ¿y cómo sabes que es cierto eso? ¿Quién te dice? Sí, ¿dónde está la referencia? Con los niños es característico, ¿eh? Y bueno, ahorita que estaba viendo unas tarjetas que nos estás compartiendo, me habían platicado de ellas, yo no las había visto personalmente, están increíbles y maravillosas, porque justo en la escuela con niños de 8 años las usaron para irles aclarando los sentimientos. Padrísimo. Y es que ahorita que te escuchaba Maripaz, pues claro, muchas veces a un niño le preguntas qué sientes y la respuesta es nada. Nada, o también en las sé. principales sentimientos que hoy también pretendo verlo, y si no, sin prisas, como ustedes me han enseñado, a que los temas se abordan mucho más platicaditos, será para el siguiente, la otra semana. O sea, no, sin prisa, para que podamos estar juntos verdaderamente y no con la angustia de estar De corriendo acabar. exactamente, Claro, de por querer dar más, temario, ¿no? Pero sí tengo en una parte de esto que les vengo a mostrar, el cómo nosotros encasillamos en los 5 principales sentimientos, los que son los primordiales, de ahí se detonan los demás, pero no quiere decir Que no haya que sea tan matices y todo. reductible la emotividad humana. Claro. Entonces, lo decíamos en uno de los talleres, estos talleres que están siendo un éxito y de verdad es un agasajo comenzarlo en medio y terminarlo. La gente se entrega de una manera padrísima, a mí me motivan de una manera increíble. Es lindísimo. Ya hicimos el grupito para estarnos mandando, en fin. De todo. Es algo muy lindo. Sí, hasta Y en el ellos- WhatsApp están ahí metidos. Sí, dejamos una tarea que justamente tiene mucho con lo que estás diciendo, Nelly, de decir, esta semana, por favor, y vamos a levantar la mano de me comprometo, nada más para poder también entender a nuestros hijos, como ni de adultos es fácil, vamos a quitar de nuestro vocabulario todo lo que tenga que ver con la palabra enojo. Sí te puedes enojar, pero no le puedes llamar enojo. Sí puedes decirle al niño estás, pero no puedes por tarea, nada más una semana. No puedes decirle, no te enojes con tu hermano, o no te enojes con el profesor, o no deja de pegar y de hacerte el enojón. O sea, la palabra enojo con todas sus variantes tiene que desaparecer del léxico. Una semana. Nos vimos a la siguiente semana, algunos dijeron, yo de una vez te digo, porque La el chiste regué. es la verdad. No, yo no pude ni media hora, o sea, salí de aquí ya y luego lo reintenté, prácticamente es imposible. Esa parte del vocabulario nos afecta directamente en la construcción del pensamiento y, aunque no lo crean, y ahora les voy a decir, de la emotividad. Porque sí hay una trampa en los sentimientos, pero también en el pensamiento. Estamos, como bien dijiste, unidos. Ligados, claro. Y el chiste es sabernos leer, y a través de cada uno de los programas, pues es un poquito de humanidad de distintos lugares para podernos leer. El objetivo de podernos leer no solamente es el egoísmo o el narcisismo de decir, wow, mira hasta dónde llego y mira quién soy, sino, creo yo, a ver si comparten mi punto, es el llegar a ser verdaderamente libres. Claro. Porque Claro. la libertad se construye una vez que te conoces y sabes a dónde, y tus limitaciones, pero también tus potencialidades, y entonces vas hacia de veras lo que estás llamado a hacer. Eso es la libertad. No dejarte llevar como una persona silvestre sin despertar las otras partes Sí, como del si cerebro. tuvieras botoncitos Exacto. para el buen humor Pero o mal es que humor. no se les hace que estamos de repente tan programados. Exacto. Y ahorita que te escuchaba, claro, a ver, si ya le puse como nombre enojo a todo lo que siento cuando estoy incómoda, entonces, ¿cómo descubrir que hay otros matices, que hay otros sentimientos alrededor? Que no siempre es enojo, que a lo mejor que es inclusive incomodidad, que a lo mejor es sí, otra cosa. Exacto, te invito a verlo como esto. El enojo como tal no existe. Y si quieres, me espero un poquito para que te pueda yo explicar el por qué el enojo como tal no existe. Bien, nos lo compartes ahorita en breve. No, sigamos. Vamos El a enojo continuar. como tal no existe, lo desglosas, pero, Venga. pero ¿qué me ibas a decir? No. Puedo explicarlo porque no es tan largo. A ver. El enojo como tal no existe, te voy a decir por qué. Porque es como si yo te quisiera explicar lo que es el color azul y te dijera, el azul lo puedes ver y como si aquí se apareciera en una nebulosa o el naranja o el amarillo, lo que tú me digas.
Esa nebulosa a su vez ya es una materia que está reflejando la luz para hacer lo posible en tus pupilas y en el nervio óptico, lo que tiene que ser, ¿sale? Si yo quitara esa nebulosa, el color azul como tal no existe. O sea, estoy queriéndote decir, sin una materia que lo refleje, no existe, no hay manera. Pues el enojo es lo mismo. Si no hay algo que lo provoque, no hay enojo. Si tú quitas la palabra enojo y te vas hacia lo que lo está causando, puedes perfectamente vivir sin decir enojo. Porque tú crees que estás enojado y ya ese es principio y fin del sentimiento. No. El enojo solo es la materia que te está dejando ver lo que hay detrás. Pero cuando nos nublamos, porque es muy difícil estar enojado. Lo mismo con la tristeza y poco a poco vamos a ir con los demás sentimientos. Es cuando nos abandonamos al sentimiento. Entonces no ves nada detrás. Claro. Y detrás de cada uno de los sentimientos, lejos de muchos autores que estuvieron escribiendo por años, que los sentimientos son ingobernables, que los sentimientos son como burbujas te brotan. Del contexto sin antecedentes y sin precedentes tampoco. O sea, nada como demasiado autónomos. Resulta que no, que el sentimiento está brotando por una necesidad que yace abajo. ¿Qué notición? Y eso con un ejemplo te lo puedo ejemplificar excelente. Bien. Pero, ¿qué tal si nos compartes el ejemplo después de la pausa? Ahora sí vamos a una pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos en Excelencia Personal y está súper interesante el tema, hablando de cómo sabes que estás sintiendo. Y antes de la pausa nos compartió Maripaz pues un ejercicio que realizó con personas que están asistiendo a sus cursos y que les comentaba, a ver, no vamos a usar la palabra enojo en una semana, ni la vamos a mencionar, ni la vamos a pronunciar, y a algunos se les dificultó y de plano desistieron. Sí. ¿Qué pasó con los otros? Los otros se dieron cuenta que sí podía desaparecer o sea, que el enojo abarcaba tantas cosas que era un punto de mucha comodidad utilizar la palabra, que representaba un verdadero esfuerzo el quitarla del vocabulario para sustituirla, porque insisto, no quiere decir, no tienen permiso de enojarse una semana. Imagínate si fuéramos así. No tienes permiso de comer cosas que te hagan daño o por favor, o sea, evidentemente eso no es lo que estábamos tratando, sino que nos diéramos cuenta que el enojo es como lo que ponemos de ejemplo antes de la pausa, como los colores. Se necesitan materializar para que tú te des cuenta. Entonces, el enojo como tal no existe en el sentido de decir, hay miedo detrás. Hay una furia, pero furia porque te sientes vulnerable, porque estás desesperado, porque estás descorazonado. De allí no que las tarjetas como tú querías las cosas, salen muy bien, porque de una de esas yo te podría decir, a ver, Gerardo, si tú estás nervioso, ¿podrías aparentar estar enojado? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Sin problema. Si tú estás afligido, si en un momento dado estás serio y te estás tronando los dedos, y como no estamos acostumbrados a usar el léxico, o sea, el vocabulario tan amplio como es, entonces reducimos, ¿no? Y en el momento de estar, quitando todo pues todos los asegúnes, te quedas con una raíz que ya no cuadra con lo que estás sintiendo, pero te acostumbras, ¿eh? De niño lo oíste muy seguido. No seas enojón, mira qué enojado, que no sé cuánto. Y ese es como programación. Solo un ejemplo. Por otro lado, el enojo es un callejón sin salida, porque para salir de ahí te tendrías que desenojar. En cambio, si tú quitas esa palabra y dices, estoy desesperado que no me haces caso, mijito, la desesperación es falta de esperanza. Como quien dice, hay mucho de qué hablar.
Y el decir, quisiera tener no solo la esperanza, sino la certeza de que cuando yo te llame, vengas, o cuando prometes apagar la televisión, la apagues. Pero si de todas se refiere al, es que eres un enojón, o es que yo me enojo contigo. Por ejemplo, la diferencia enorme con un niño que se enojó en el recreo o en algo así con su amigo, o que ha estado serio porque está reflexionando algo y que los amigos le dicen que es un enojón, ya lo dejaron en este callejón sin salida. Sí, en este canal. De decir, pues salte de ahí pidiendo disculpas o diciendo que tú no tenías derecho de entrar a ese callejón. O sea, es increíble. Todo lo que hemos estado queriendo crecer, cuando el léxico no te permite argumentaciones y sí, muy lógicas. En el pensamiento, va para abajo todo. Qué increíble que el lenguaje sea uno de los detonantes más importantes del desarrollo. Parecería que no, y ahora con tanto emoticono, ya todo es, estoy feliz, muy feliz, entonces repito 3 veces la carita. Alguna vez hemos de hacer un ejercicio programa con eso. de lenguaje. Sí, sí. Y van a ver cuántos autores han estado defendiendo no solamente la delicia de hablar con propiedad o lo que fuera, no, sino esta manera de decir que las tribus de lenguaje, hasta qué punto mi interés y mi ansiedad de tener las cosas cambia el cómo se llama. Cuando yo quiero las cosas con serenidad, no es lo mismo que cuando las quiero con prontitud. Entonces, si los papás no supiéramos 2, 3 palabritas, que en ese otro programa, porque si no se nos va a ir sin saber lo de los sentimientos, claro, cambiaríamos muchísimo la aproximación. Como yo les digo en los talleres, el chiste además está no ligado es... a la madurez, Maripaz. Sí, o sea, claro. porque esto te genera mayor madurez. ¿Y cuántos adultos andamos con carencias de este estilo? Y como dices, encapsulando todo en enojo, en preocupación, en no salieron las cosas como yo quería, entonces me tengo que enojar. Oye, ¿quién te dijo que las cosas tenían que ser como tú querías siempre? Además, insisto, lo peligroso de hablar en términos de enojo, es que te tendrías que salir de ahí apenado de haberte metido, porque esa es la mera verdad. Todo el mundo espera una disculpa o ahí está loco, ya déjalo, así es su temperamento, como que una disculpa. Cuando el enojo, si le quitas esa palabra, tiene todas las de ganar, de decir, tienes todo el derecho de sentirte de sentirte así. frustrado, de una sentirte frustración, afligido, sí, de sentirte preocupado. Cuando tú abres el agobiado, de abanico, sentirte desesperado. me siento agobiada, llamas mi empatía y te digo, ¿por qué, Nelly? ¿Por qué tienes ese agobio? ¿Puedo ayudarte? Claro, pero como- si tú como me dices, es que estoy empatizo, enojadísima, lo que haces es que yo te repele, porque para mí eso es agresión. Y además, pues sí, es un que me va a quitar a mí la paz, exacto. Pero aplica en ambas partes, ¿no? Te escucho y desde lo mío, desde reconocer lo que voy sintiendo, desde irle poniendo nombres, desde ser más Exacto. específica, desde reconocerlo y poderlo expresar a los demás, y de los demás, porque a veces vemos la cara de alguien y ya estamos interpretando que está enojado. Claro, y puede ser dolor de estómago y tú dices, es que traía una carota que seguramente no le pareció, Algo y no le me hice. importa que no le haya parecido, y Sí, entonces y empiezas- va a ver, me las va a pagar. Ching, O espérame. me alejo porque creo que está enojado, como ahorita lo describías, ¿no? Exacto, porque es como amenazante, ¿no? Es como una amenaza que para que me acerco. Cuando lo que podría yo ser, como hablábamos en algún programa de generosidad, acercarme a verdaderamente dar la poca paz que puedo tener, o la mediana paz, o la enorme paz, porque todos los días son distintos. Sí. Podría yo compartirla si ella hubiera usado otra palabra que no fuera enojo. Es increíble, ¿eh? Increíble. Sí, cómo tiende un puente o lo el derrumba. léxico es el punto decisivo. ¿Cuántas discusiones no se complican y cuántas otras no se resuelven solo por cómo se plantearon? Que otro podría ser de manejo de conflictos, Claro, que es interesante. que es todo un tema, ¿eh? Pero bueno, el chiste es Deliciosísimo. darnos cuenta que todo está entretejido. Si algún día tomamos alguna fibra u otra, estamos hablando de la canasta que es el humanismo y el ser unas personas así como complejas y no sé, es increíble, es padrísimo. Claro. No el decir, ay, qué horror, sino al revés, decir, fui llamado a una existencia bien interesante, bien compleja y que requiere mucho de mí. No me puedo vencer, me tengo que exigir más cada vez porque esto de ser humano tiene su chiste. Claro, tiene su chiste, y más en esta época, ¿no? Con tanta cosa que hay. Porque también eso cuenta, ¿no? O sea, la tecnología, todo lo que hay alrededor, que muchas veces nos está deshumanizando, tristemente. Sí, ¿no? sí, te Y oigo también como eso hay que uno del siglo cuidarlo. XIX, pero sí. Porque lo mismo Ya dijeron sé. la Revolución Industrial, pero es que a Claro. todas las generaciones les llega. Yo sé que esta sí está como la invención de la imprenta, que esa sí fue un súper brinco. Claro. Pero es cierto, el chiste es vivir lo que nos tocó, ya sea, pues no sé, abrumador o no sé. O siento que alentador. es como un reto siempre bien padre, no sé, Claro. lo siento muy, Es muy... que cada época tiene sus retos y tenemos que afrontarlos de diferentes maneras, nada más
acogiendo lo que hay a nuestro alrededor y sabiendo que es Como en algo nuestro bueno, beneficio. claro. Exacto. Sí, no estando esclavizado con la tecnología, que se da mucho hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que estoy sintiendo? A ver, déjenme regresarles la pregunta de la misma manera. ¿Cómo saben que están sintiendo? ¿Cómo? Pues yo creo que tiene que implicar un análisis para empezar, ¿no? Ok. Una Para que pausa. puedas ir, sí, hacer una pausa, analizar y separar las cosas para no irte, como dices, al bote pronto, al enojo o al mal humor o no sé si me explico. Ok. A Gerardo ver, contestó que se necesita reflexionar y un análisis, y Nelly contestó que una pausa. Entonces, vamos a ver si eso es más o menos lo que les traigo en el Y justo en esta pausa nos va a servir para eso. Exacto, exacto. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos en Excelencia Personal y pues sí, Maripaz nos dejó reflexionando. ¿Cómo sabemos que sentimos? Y pues es algo que desde mi muy humilde punto de vista pues necesitamos detenernos. Para que no entre ese automático, para que ese botón no se pique y empieces a sentir lo que tú crees que se llama de esa manera, tienes que hacer un alto y decir, a ver, si es enojo o es frustración o es tristeza o estoy solo, tengo miedo o estoy aburrido o qué es lo que realmente siento. Creo que también en esto las sensaciones nos pueden ayudar muchísimo, nos pueden alumbrar el camino. Es que aquí está una parte interesantísima, porque si bien es cierto lo que estás diciendo, y por supuesto creo que todos lo hemos sentido y pensado de alguna manera, la aproximación que les traigo ahora es como más, como saliéndose de ese cajón que es un poquito lo que nos han venido acostumbrando a decir, yo si lo pienso, le Exacto. atino. Si lo pienso, pues Si lo pienso, ya tendría yo que saber si es una cosa o la otra. Si hago una pausa, si en un momento dado. Entonces, es genial esto, porque lo de la pausa sí estoy de acuerdo, pero lo que dijo Gerardo es genial. O sea, dice, para saber si estoy sintiendo, tengo que reflexionar. Y aquí hubiera sonado el botoncito así, ¡pop! No, así, a ver si no me corre a patadas, ¿verdad? Me dice, a ver, Maipaz, aquí no se trata de que me digas que no. No, Ya lo está sé, buenísimo, ya lo sé venga. que aguantas. Sí, ¿verdad? claro. Pero lo genial es que de alguna manera es, ¿qué te diré? El camino es justamente al revés. ¿Cómo? Para A saber ver. lo que estoy sintiendo, debo tienes que desconectar reflexionar. el cerebro. Mira. claro, el cerebro no, pero lo que... No, pues reflexionar no se puede más que con la Sí, corteza claro, cerebral. por supuesto. Las otras instancias son las que te van a ayudar. Mira, Es que los hombres vámonos somos de más poco a poco. racionales, oye. No, Pero no, sí más por eso. No lo racional, pero sí, a lo mejor que descubras qué temperatura tiene, qué color tiene, qué olor tiene, qué tamaño tiene. Sí, qué color. eso es todo en un eso es- segundo momento. Mira, Ajá. vamos si quieren, ¿no? O sea, Sí, de alguna sí, manera claro. ir así como en el En el poco a orden. poco, para que en una de esas ya habiendo planteado, a ver si les parece esta reflexión, estén o no de acuerdo, ¿no? De alguna manera estamos hablando del contestar esta pregunta. ¿Cómo sabes que estás sintiendo? Bueno, primero saber que la sensación es externa. O sea, la sensación de alguna manera me llega del contexto en donde estoy yo hacia las ventanas de mi cuerpo, que son los sentidos, incluyendo el más grande de todos, que es el tegumentario, Sí, o sea, la el piel. de la sensación. Ujú. Entonces, de alguna manera, esta sensación me causa una emoción de bote pronto, eso sí, porque estoy condicionado desde la evolución y desde toda la manera de estar. Estoy condicionado que de alguna manera eso que pasa en mi interior se refleje, eso que pasa en el exterior se refleje en mi interior. Entonces, de alguna manera, esto que causa la sensación, que se convierte en emoción, después se convierte en sentimiento. Entonces, quisiera yo ir poco a poco, o sea, retomando para que de alguna manera estemos todos en lo mismo, ¿no? De alguna forma, esta emoción que se siente puede ser intensa y además es genial porque vamos a ver la sensación primero. O sea, la sensación que decimos que es externa, de alguna forma, pues lo es. O sea, la sensación es aquello que
que inclusive puede responder a analogías. O sea, yo puedo decir, siento mariposas en el estómago, siento un cosquilleo en la piel. Siento que me sudan las manos. Me sudan del las nervio, manos, ¿no? muy bien. ¿Qué otra cosa sientes? Que hay una mano que me aprieta de pero interno. O siento un vacío, ¿no? Eso, por ejemplo, te dan un una hoyo en el noticia estómago, horrible y como dices, bien lo has "Híjole". dicho. Exactamente. Eso es lo que yo puedo inclusive poner muchísimas metáforas y compartirlas contigo. Se das de cuenta cuando sientes que te aprietan aquí arriba de las sienes o cuando sientes que los ojos se te empiezan a llorar, ¿no? O que, por ejemplo, que traigo la boca seca. Que aunque no sea falta de hidratación, es una emoción que se está haciendo eco en tu cuerpo de manera muy, muy notable. Muy palpable. Muy, digamos, descriptible. ¿Sí me explico? Es algo que no, un zumbido en los oídos, lo que fuera. Entonces, de alguna manera, lo interesante es esto, ¿no? Cómo la sensación es externa, porque es algo que está tocando apenas mis sentidos, es súbita, o sea, quiere decir así como que rapidita, reconocible por todo lo que estamos diciendo, que es descriptible, digamos, es una reacción a algo que está pasando, por supuesto, como bien dice Nelly, frío, calor, pero sobre todo una palabra te puede detonar una sudoración. Puede ser miedo, puede ser un recuerdo, o te puede hacer que te sonrojes, claro. porque te recordó algo. Y siendo externo, tiene una repercusión, pues ya de tal manera, primero corporal. Entonces, la sensación es corporal, es fácil de explicar y es algo que sucede. ¿Qué significa que sucede? ¿Qué pasa? Es un viento que sucede, que empieza pero que termina. Es algo súbito, insisto, ¿no? Entonces, esa sensación que ya te hormigueó las manos o lo que fuera, se convierte o provoca una emoción. Esa emoción ya es ciertamente algo reconocible, pero la emoción es muy difícil de hablar. Porque puedes decir de la boca seca, pero por aquello que estábamos hablando no sé, como que siento que muy puntualmente en cuanto al nombre de las cosas, ya pasar un hormigueo de las manos a decir que estoy, pues como un médico te lo explica, sería bien distinto que como un niño, que como una señora que ha tenido ciertas experiencias que otra. Ya empieza un filtro social, un filtro psicológico. Entonces la emoción de alguna manera ya es corta, es intensa, pero ya es interior. Y por otro lado, no es tan fácil de reconocer, porque sí tengo que traducir, pero estoy en este filtro, ¿no? Es una reacción que puedo observar, pero no puedo explicar tan fácil. Y entonces es actual, o sea, es ahora, me está pasando ahorita. Y muchas veces me la niego, me sacudo, me voy un ratito para allá y regreso, me echo airecito, tomo agua, o sea, hago como que no está cuando es difícil de manejar o cuando es en un momento social muy especial. Pero si estoy sola, a lo mejor, no sé, como que todavía estoy en el umbral de tomar muchísimas decisiones o decisión inclusive es, este sentimiento es tal. Ya tomemos eso como si fuera algo decisivo. Sí, claro. Sí, porque si lo quieres interpretar, pues ya te vas a ir hacia cómo lo vas a atender. Entonces, exactamente, has dado el pie para pasarnos al siguiente paso del proceso. Nada más recuerdo, primero estaba la sensación que es externa, que repercutió en una emoción, emoción sin nombre, es una cosa amorfa dentro de nosotros, pero que ya empieza a ser interna, y ahí entonces viene ya la palabra sentimiento. Eso se convierte en el sentimiento que ya es cifrado. ¿Qué significa que esté cifrado? Que ya tiene una palabra, una colocación, inclusive una denotación buena o mala. Sentir lo que estás sintiendo te hace un niño bueno o un niño malo. Imagínate lo social grado que estamos, la carga. El picadillo que hemos hecho de nosotros mismos. También por eso hay un diálogo súper atormentado dentro. Claro. Porque ¿cómo es posible que esa persona que pasó me despertara algo que... No, pero si yo estoy comprometida con... Bueno, espérame tantito. No te estoy diciendo que de ahí hagas algo. Simplemente tienes que decir, oye, estoy vivo. Y por eso habría que dar gracias a Dios. Claro. Estás conectado, estás vivo. Esa es la parte que algunos autores hablan de que el positivismo, de que en aquel 19, principios del 20, nos desconectó de todo. Hoy por hoy podríamos decir que somos hijos de ese desconecte. Antes... lo holístico ni siquiera tenía que tener ese nombre. Antes, el médico general iba a tu casa, te revisaba el ojo y te decía, oye, mamita, ¿cómo andas de exámenes? ¿Estás un poco preocupada? Y le decías, no, traigo el ojo así. Sí, pero esto se me hace que es... O ¿cómo estás del estómago? Entonces, pero hoy por hoy, si te llora el ojo o si empiezas a ver nublado, tienes que ir con el especialista, pero cuidado, no de ojos, no de cara, de ojo izquierdo, de la mácula de tal, con el centímetro y milímetro estudiado. Imagínate una persona que fue creada, un humano que fue creado
¿cómo te explico? De ese barro con un soplo divino, que hoy por hoy el barro se olvide de dónde venga y resulte que hay un especialista para cada punto, sin olvidar que somos un todo. Entonces, imagínate cuando tú ya tienes un sentimiento, inmediatamente ya estás catalogado en soy bueno, soy malo, estoy enojado y entonces está mal, soy un enojón y por eso no me quieren mis amigos o por eso mis primos me molestan. O sea, solamente por estar sintiendo ya eres culpable, cara. Qué bárbaro, sí. Claro, y entonces ¿cómo te vas a atrever a sentir? Y es donde se niega el sentimiento. O de hablar de lo que de veras quiero. Deja tú con los demás, contigo mismo. Claro. Sí. ¿Cómo me voy a atrever a decir que soy tan liviana que eso me pasó? O tan pecaminosa que esto de acá me dio gusto que le fuera mal. Que dices, no me puedo permitir esos sentimientos. Cuando el sentimiento está siendo el papel en donde lo que estás sintiendo está tomando nombre. Entonces, esta construcción simbólica que se hace en la cabeza de todo lo bueno, todo lo malo, esta representación de pensamiento que le llaman cognoscitivo, ¿no? O sea, por si alguien le está sonando campanas de algún otro documento que haya leído, alguna cosa, de alguna manera te implica en un pasado, porque pues te estoy diciendo, ¿no? Que es la construcción, contexto, pero también con un futuro. O sea, te sientes aprisionado como si ya tuvieras que decidir y no solamente sentir como tal. Por eso fue interesante las respuestas que me dieron. ¿Cómo sabes que estás sintiendo? Tú ya te fuiste a la reflexión. Sí, bueno, yo cuando el así. sentimiento venía impactado por la sensación. Sí. Y después, haciendo una pausa, vamos a hacer la pausa un poquito después en cuanto a esto de hablar de sentimientos, la pausa interna me refiero. Sí. Pero en cuanto a lo que estás sintiendo. Sí, un sentimiento es. ¿Cuál es la invitación entonces que estamos haciendo hoy? Olvidarnos de todo lo que hemos aprendido. No, obviamente no podríamos, no, además ni siquiera ha sido nunca nuestro cauce decir estás mal. No. ¿Qué es lo que sí se puede aprender? Cómo reencauzar o cómo dar chance. Cómo resignificar. A esto de los sentimientos, ¿no? Excelente. Exactamente, cómo aprender a dejarnos sentir y porque el sentimiento es y está. Pero además, ¿por qué? ¿Porque es el líder? ¿Por qué y para qué? El para qué. Eso es lo que vamos a tomar. Eso es lo importante. Nos lo aclaras después de la pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos en Excelencia Personal. Hoy estamos aprendiendo cómo saber qué sentimos o lo que estás sintiendo. ¿Y para qué lo sentimos? A ver, explícanos esa parte, Maripaz. Pues es que es de verdad abrir nuestro corazón y de verdad decir, ok, si todo lo que yo he dicho hasta ahorita no les acomoda, nada más dame chance de acabar de decirte el para qué. Porque mucho podrían decir, ¿y entonces qué? Dejar fluir el sentimiento y ya. Y entonces ya el sentimiento va a gobernar. No es que vaya a gobernar. Por supuesto falta la parte del pensamiento, pero cuidado, porque el pensamiento puede estar tan deformado y aquí sí, cada quien con la mano de corazón y si por temas es familiares, cultura. Exacto, de estar oyendo esto para aquello que no te cuadraba para dar el cambio en tu vida, querido radioescucha, queridos amigos, creo que por aquí puede haber un camino bien iluminado. Sí. Si tú vuelves a esta unidad en donde tus sentimientos sean respetados, a decir, ¿por qué me da coraje que fulano de tal sonría de tal manera? ¿Por qué su carcajada a mí me atraviesa, me irrita? ¿Por qué me da gusto que tal? Porque, claro, nos han educado. ¿Por qué me da tristeza el bien ajeno? O sea, es que ese diálogo solo es interno y dejarnos de estar haciendo los buenos. En apariencia. Bueno, y dejando de lado lo que la sociedad dice. O sea, que las niñas no lloran, que que las mujeres no se enojan o que los niños no tienen que llorar y no sienten. Eso es parte de que el pensamiento como tal, tampoco yo le daba la carta de absoluto de poder, de decisión, porque el pensamiento está atrofiado, porque te han enseñado que miles de las cosas que suceden sería mejor que no, y entonces mejor... Digo, con el respeto, ¿no? Pero o te persinas o te disculpas o ¿qué dices? Sí, aguántame. Yo no estoy diciendo que socialmente salgas hecho un silvestre, no. No. Pero de menos conoce por qué. Para que una vez que conozcas por qué puedas entonces desenchufar en estas pausas. Pero al principio es
Hay una parte que yo los explico en los talleres y que a mí alguna vez que se lo oí a este padre Philip, que alguna vez lo voy a invitar para que lo inviten, o sea, se los voy a compartir. Va a ser un gusto. Es un tesorote Padrísimo. que tengo. Y ya me lo has comentado varias Es veces. que, es que ese señor de veras es iluminado y además habla de una manera que a mí me ha cambiado la vida. Él me enseñó aquella vez, después de muchos diplomados y cursos y demás que he tenido oportunidad, que la contraparte de un alma impura no es un alma pura, como nos los quieren hacer sentir los educadores de ponle la cara y el nombre que rango quieras. que quieras al educador. Sí. No es de un alma pura lo que es su contrario, un alma impura, sino de un alma que es impura a la vista de los evangelios y de nuestra cultura judeocristiana, es un alma dividida. El diabolón, ya quiero que ustedes hagan la construcción de la palabra, es el que divide. Entonces, un alma dividida es un alma, pues por supuesto atormentada y demás, de que no encuentre el camino, porque no ve las cosas, porque está dividida. Entonces, de un alma impura, el chiste sería un alma unida, un alma integrada. Entonces, lo impuro es lo dividido, lo puro, si es que queramos verlo, sin ningún tipo de cosa moralina aquí, porque digo, no es que esté en contra, objetivo, tampoco, claro. No es que esté en contra y no. Pero vamos a crecer en este aspecto. Lo dividido entonces es lo impuro, lo que no estoy llamado a eso. Entonces lo integrado es lo puro. Y hay muchas cosas en el Evangelio y en la Biblia que dicen, bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. ¿Cómo puedes ver a un Dios trinitario si estás dividido? Tendrías que haberte unido de cierta manera, que es un misterio. Esa respuesta sí no te la tengo y creo que el Padre tampoco, porque es como esa parte misteriosa, el decir... Sí, 3 en 1, bueno, tan fácil como que yo también soy mamá, soy tía y soy hija. No, es mucho más que eso. Por supuesto. Entonces, el alma dividida es esta alma que no. ¿Por qué viene el caso esto? Porque si mi pensamiento lo único que hace es no integrar mis sentimientos, sino al contrario, muchos de ellos hacerme los culpígenos, yo me voy alejando de mí cada vez. Entonces ya empezamos a hablar del para qué. ¿Para qué entender este concepto? Para acercarme a mí. Para poder, ¿y qué pasa cuando me acerco a mí? Empiezo a entender el meollo de aquel que me creó. Entonces esa iluminación ya tiene, no quiero darle contexto moral, sino el contexto espiritual enorme que tenemos allí. Es un crecimiento espiritual. Entonces, en cuanto más creces, pero fíjate, a través de un sentimiento, pero que te des chance. Yo no estoy diciendo, insisto, que si tienes ganas de matar, vayas y mates. No. Pero al menos que entiendas que te está pasando eso. ¿Para qué? Para que lo integres. Y una vez que puedas integrarte con todo lo que eres, vas a dejar de culparte, vas a dejar de sentirte triste, vas a dejar de sentirte que no sirves para nada, y al contrario, empieza la creatividad en otro punto. Sí, empiezas a subir en esa espiral. Empiezas a subir. Entonces, es una invitación enorme a decir, cuidado con los sentimientos, vamos a dejarlos hablar. ¿Por qué? Pero vamos a conocernos a través de ellos. Vamos a conocerlos. Entonces, haciendo, digamos, un resumen para poder ya seguirme solo con el sentimiento, quedamos que el estímulo externo que no es controlable, ese sí es cierto que no es controlable. El hecho de decir, alguien estornudó en una fiesta, bueno, estamos de acuerdo que no es controlable. Se rompió el vidrio por un balonazo. No, todo eso, bueno. Sí, sucede. Sucede. Eso es el estímulo. Pero después la emoción, por supuesto me asustó, o por supuesto me indignó, o dije, ay, guácala. ¿Y qué no reacción sé qué, yo decido tener? Y hasta ante sentí eso. aversión por esa gente que ni siquiera se tapó, no dijo nada. O sea, eso ya es la Sí, que hasta emoción. salpicó con el estornudo. Pero ¿no? el sentimiento ya empieza a ser el que me va a marcar la actitud que yo tome. Voy a ayudarlo, voy a indignarme y voy a decir guácala, lo voy a etiquetar como una gente descortés y además corriente, y yo con mi educación, o sea, ya la actitud lo voy a va a menospreciar. depender del sentimiento que yo que tú catalogues. aflore. El sentimiento, les doy de bueno al que esté pensando que el sentimiento es como automático. Si esto que les estoy contando se da en micras de segundo, podrías pensar que el sentimiento es automático, pero no es automático. Lo único que sucede de manera súbita es el estímulo. Lo demás ya es una construcción. Sí, si hoy lo reflejo, tienes automático, es porque el camino de perfección y de conocimiento y de madurez y todo lo que hemos hablado te ha llevado ahí. Te ha llevado allá. Pero hoy puede, en un momento dado, tener un respeto distinto. El sentimiento de decir, ¿por qué en la misma reunión que sucedió lo mismo? Fulano dijo tal, sutano se enojó, el otro se rió. Ahí está la prueba de que no es que cada lo que quien pase, quiso hacerlo de una forma brinca. diferente. Claro. Hay una construcción de cada quien y por eso cada uno Una historia reaccionamos de cada distinto. quien. Claro, y hay quien traía la mecha corta y entonces reaccionó mal, y hay quien es más dueño de sí mismo
y entonces actúa con más madurez y decide no ser esclavo de lo que acontezca alrededor de él. Porque eso es lo que sucede, Maripaz, en el trasfondo, y hay quien ¿no? se involucra, hay quien no, hay quien se engancha, hay quien lo ve objetivamente. Y es que- Hay el cuate que le dice a la mujer, pues es que estaba guapísima la otra. Por eso pues yo volteé. sentí mucho. Sí. No por eso volteé. Por eso volteé y seguí y hice lo que no debía. No sé si me explico. Sí, Pero además sí. lo justifica porque es un sentimiento que brotó. Sí, no, sí, sí. espérame, aguas, A ver, ¿no? ahí sí es- Entonces es donde tenemos que tener ese filtro que dices, donde dices, a ver, pero tú tienes que dominar esos sentimientos Es de que alguna aquí manera, está, ¿no? aquí está, el ejemplo me sirve porque A ver. aquí se distingue la emoción del sentimiento en este sentido. La emoción tiene más que ver con lo biológico. Y lo biológico, si ya hemos explicado mucho y otros Sí. invitados que has tenido, lo biológico está relacionado con la supervivencia, con el ganar estas premios que les llaman, ¿cómo se llaman? Recompensas. le llaman. Exacto. Las recompensas y evitar el dolor. Así hemos llegado después de toda la historia del hombre. Buscar el camino más corto. Exacto, es algo muy bueno. Lo biológico es algo muy bueno. Pero el sentimiento, ten cuidado, porque una cosa es la emoción que hasta cierto punto te la doy de bueno, porque sí es algo externo y algo que te hace brincar. El sentimiento como tal tiene un nombre y influye lo que yo aprendí de esa sensación, o de esa emoción. Bueno, está muy interesante. Sí, Yo se está quiero saber poniendo la bueno. conclusión de ese punto, pero tenemos que ir a una pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Hoy en Excelencia Personal, Maripaz Albarrán nos está aclarando pues cómo sabemos que sentimos. Y antes de la pausa nos estaba desglosando lo que es una emoción y lo que es un sentimiento, lo que es lo biológico y lo que es realmente ya lo que asimilamos. La construcción, lo exacto, que la construcción como construimos. social, ¿no? O sea, la diferencia ahorita que decíamos, uno es exactamente biológico, hasta cierto punto no tengo que nada de injerencia ahí, pero aguas, porque eso es lo que todo mundo piensa. La conclusión nos va a ayudar a que sea el nexo o la cadena de otra reflexión, de un programín, porque lo que verdaderamente lo biológico está respondiendo a tu necesidad, pero no tu necesidad como ser humano, a tu necesidad con nombre y De ese apellido. momento. Trascendente. La suma al de revés. momentos, tú podrías concluir que, bueno, es que soy hombre, soy mujer, es que bueno. Oye, Es que ¿cómo tenía mucha no hambre y voy a hacer rompí la dieta. Oye, Claro, estaba muy bueno el entonces postrecito. te empiezas a justificar Claro. porque, claro, ¿no? todos somos así. ¿No te ha tocado hablar con gente que te dice, ¿quién no lo haría? Todos somos, o sea, el chiste Sí, es... sí, vamos a yo justificar todo. Me fundo con todos los demás porque así somos los humanos. Entonces, vuelve este comentario. Lo que estás sintiendo, la emoción que biológicamente está sucediendo, está apoyada en las necesidades profundas que en tu inconsciente están nada más. Tú no tienes idea de por qué te estás teniendo esas necesidades. Y como estás teniendo una necesidad de apego o de cobijo o de algo así, como un ejemplo, ya luego hablamos de cuáles son las específicas, pero entonces por eso cuando esa persona no te saludó, te sentiste más enojado que el otro que no tiene esa necesidad, al menos en ese momento. Yo no hablo de que una personalidad tenga siempre las mismas necesidades. No, por supuesto. Es que se piensa así. Sí, sí. Siempre llora Se quiere porque es un catalogar llorón. Y todo. la Ese es el etiqueta problema. es otra Sí. parte de nuestro cerebro. Es bien práctico. Entonces, etiqueta y no vuelve al folder. A ver si es cierto. Pero es esa muy etiqueta. juiciosa.
Entonces, juiciosa. aguas con eso. Y bueno, pues eso sería, ¿no? Que estamos nosotros como personas en contacto con el medio ambiente, pero el medio no estoy nada más hablando del clima, sino del medio que también anímico, con todo el roce de las demás personas, tienes esta sensación y percepción, digamos, del suceso externo, y entonces se detona la emoción que se siente ya dentro de tu organismo, en donde el sentimiento es este lenguaje de la cultura, de lo bueno y lo malo, pero aquí lo novedoso es ¿qué necesidad hay detrás de todo esto para que tú hayas sentido eso? Fíjate, Híjole, qué eso es lo más manera trascendente. de Sí. cambiar la Invertir tortilla de todo, lado. claro. En vez de decir, ay, pobre de mí, o ni modo, soy humano. No, Eso no. siento. No veas lo que estás sintiendo. Eso sí, déjalo entrar. Es que tomé esto como Pero una ¿qué fuga. necesidad estás Claro, teniendo? tomé esto como una fuga de todo lo que estoy sintiendo y entonces reventé y me descargué sobre esa persona. Uy, pues quién maduro, Gerardo. No, y además, ¿Estás de acuerdo? no solo de esa persona, sino que yo ya digo que así soy. Ah, claro. Y que me Y aguante el entonces mundo, voy por ¿no? el mundo diciendo, pues es que así soy. No, pero también los prudentes, entre comillas, pasa con eso. Sí, sí, sí. ¿Qué experiencias tengo que cuando me hace eso, a mí en vez de darme enojo lo que está sucediendo con la sociedad, con las marchas injustas o con las leyes que se están aprobando injustas, Sí. a mí esa indignación me da miedo en el fondo. ¿Y qué hace el miedo? Que me calle y me vaya a una orilla. Que me quede calladito como Entonces, dice en la orilla. es que yo soy discreta, es que yo soy tolerante, que dices, lo que pasa abajo es miedo. Claro, es cobardía. Pero fíjate cómo se puede confundir todo, es interesantísimo. Sí, por eso hay que saber qué estamos sintiendo y poder Para ver qué interpretar. necesidad está empujando este sentimiento. Oye, pero me gusta que al final de cuentas sí tenemos que llegar a la reflexión. Ah, no, pues todo el tiempo estuvimos, velo, velo. No, quiere claro, quedar me como el defiendo, Messi al revés. Maripaz. No, No, claro yo que entiendo, sí. pero Es está parte bien. de, Pero saber qué estás sintiendo Es fundamental. como tal, el sentir realmente lo que es el grado de contacto con el exterior. El exterior es lo que está sucediendo con y para mí, porque creo yo que por donde te estabas yendo es esa parte de decir que mi mente saque más y más y más. Sí, y nada más sí. te digo una Eso cosa, te gobierna, Claro, y te eso ya entiendo. nos como explicó. frase de concluir, yo les podría decir esto. Mientras más sea el grado de concentración de mi mente, más me retira Del al sentimiento. fondo de la sensación que está refiriéndose al problema Claro, o a y la nunca ocasión vas de a llegar a la desarrollo. necesidad. Entre más lo Claro. pienses, menos sientes. Claro. Sí, porque lo estás pasando por ese filtro Te aleja de de todo lo tu que contexto. Y entonces lo Claro. callas, lo empujas a otro lado y te quedas según tú como una persona robótica porque Claro. no. Sí, y no va Entonces por ahí. es esa parte, ¿no? Me encantó tu planteamiento hoy, Maripaz. Qué bueno. Excelente. Gracias Bellísimo. por lo que nos invitas a descubrir y pues recuerden que el programa completito, porque es digno de volverse a escuchar, estará en nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx Diagonal Radio. por si lo ir quieren directo. compartir. Y pues estamos al pendiente también en nuestras oficinas. El teléfono es 5682-7500. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.